Paula Fernández nos acompaña hoy en Columnas. Paula, este año ya es como la tercera columna que hemos compartido, ¿no? En este ciclo nuevo, ¿no? Sí, la tercera. Bien. Y hoy con un tema que es como propiedad, no sé si del 90% de la población, pero ponele 80 y pico o 90 y pico, ¿no? ¿Quién en algún momento no trabajó o no sintió miedo? Vas a hablar de los miedos hoy, ¿no? Exactamente, yo te diría que te quedás corto. Yo creo Capaz que todo ser humano, sí, en un área o en otra, sentimos miedos. Sí. Y lo interesante es que la mayoría de los miedos son aprendidos. Solo nacemos, dicen, con dos miedos básicos, que es el miedo a caernos y el miedo a los ruidos altos. Y los demás miedos son aprendidos por experiencias, por enseñanza. Así como los aprendemos, los podemos desaprender. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Qué ocurre? Mira, generalmente nos pasan cosas en la vida que nos duelen o nos lastiman o no son como queríamos que sucediesen. Entonces empezamos con esa creencia de que nos puede pasar de nuevo o que no somos capaces de resolver las situaciones. Entonces empezamos como a retroalimentar algo que realmente no sucedió con la fantasía de que puede volver a suceder. Y bueno, la mayoría de los miedos que vivimos están en la fantasía. Algunos tienen una base histórica. El tema es que en la retroalimentación terminamos viviendo en una fantasía y dejamos de mirar que la mayoría de las cosas que tememos no nos suceden nunca. Claro. ¿Y cómo los trabajás los miedos? Buena pregunta. Justamente estábamos hablando acá con Florencia por ejemplo, el miedo a hacer cosas nuevas, el miedo que en realidad no es hacer cosas nuevas, es a intentarlo y que me vaya mal, fracasar, que me juzguen, equivocarme. Y la manera es trabajándome a mí mismo, trabajando la confianza, dándome cuenta que la manera de aprender también es equivocándonos, dándonos cuenta que a veces el peor precio que pagamos al equivocarnos es el juicio que nos ponemos. Seguramente vos cuando empezaste en la radio también te habrá costado. Yo cuando empecé a facilitar, que hace 25 años que lo hago, al principio me temblaban las piernas cuando me paraba frente al grupo. Y la manera de trabajarlo también es hacerlo aunque sientamos el miedo. Que el miedo no nos paralice, el miedo es natural, el miedo en su justa medida es precaución, nos previene de que nos suceda algo, y a veces es importante tener claridad de metas, sentir esas maripositas en el estómago que creo que a la mayoría de las personas nos sucede. Dicen que la diferencia entre una persona exitosa y una persona que no tiene éxito es que la exitosa siente las maripositas y toma acción igual. Y la que no es exitosa se entrega a su fantasía, a su miedo, a no sentirse capaz, a su propia falta de confianza y nunca toma la acción. Claro. Estamos hablando de miedos más conscientes, no miedos inconscientes que uno tenga que resolver por otro lado, ¿no? Claro, porque hay muchos miedos que es a lo desconocido, si los miedos los aprendés, pero uno de los grandes miedos es algo que no conocés, que nunca viste. Claro, pero si vos observás, el miedo a lo desconocido es miedo a no poder resolver la situación. Y si lo mirás más profundamente, muchas veces tiene que ver con falta de confianza en mi capacidad. Entonces también podemos observar entre nuestros amigos, en nuestros entornos, las personas con más miedo son las que menos se valoran a sí mismas. Entonces no se sienten capaces de resolver los desafíos que la vida le presenta. ¿Cuánto de los miedos puede tener algún punto de contacto con la mirada del otro, el juicio del otro? Yo te diría que un gran porcentaje, ¿no? Pero otra vez, la raíz es que yo no me valoro lo suficiente, no confío en mí, entonces le doy demasiado poder a las voces de otros, a la mirada de otro, a lo que otro piense sobre mí, entonces busco tanto la aprobación afuera que dejo de ser quien soy en realidad. Y la confianza que tiene cada uno en sí mismo, ¿está marcada por cosas que le pasaron antes, como decías? Es porque te pasaron cosas en la vida que te hacen tener miedo. Sí, mira, el tema de la confianza creo que va por dos lados. Uno es que me pasan cosas, generalmente los educadores, la sociedad, las familias no nos dan este mensaje de que todo lo que sucede de alguna manera es por algo,
que todos tenemos la capacidad de resolverlo, y eso de alguna manera nos va minando nuestra propia confianza. Pero también tiene mucho que ver con el valor que yo le doy, o que me doy a mí, que le doy a mi palabra y que le doy a mis compromisos. Nosotros, por ejemplo, en los seminarios tenemos todo un bloque de información y de ejercicios que tiene que ver con el valor que tiene mi palabra y cumplir mis compromisos. Y cómo cuando yo cumplo mis compromisos, automáticamente mi autoconfianza empieza a subir. Y cuando yo tengo autoconfianza, es más fácil enfrentar los desafíos que la vida me trae. El tema en sí mismo de los miedos o los miedos de cada uno, Paula, en Insight, ¿qué se trabaja? ¿En el Insight 1, en el 2, en el 3, en el 4? En todos. En todos, ¿no? En todos, y yo creo que es muy difícil llegar a ese punto de no tenerle miedo a nadie. Que después del 1 hay más miedo por el 2 y así sucesivamente. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que le tiene miedo a participar de un seminario Insight, que en realidad es miedo a mirarse a sí mismo y a conocerse, y yo creo que en el fondo es esto de, ¿y si me observo y no me gusta lo que veo? Entonces prefiero mirar para otro lado, hacerme el tonto y no mirarme. Creo que tiene que ver con esto de la sensación de que tendría que ser perfecto, y como ya sabemos que no somos perfectos, mirarme y darme cuenta de eso a lo mejor me lleva o a sentirme culpable o a castigarme, y de alguna manera eso puede doler. Yo creo que es al revés. Yo siempre digo que cuando no existía la ley de la gravedad, o no se sabía de la existencia de la ley de la gravedad, vos te tirabas de un precipicio y te caías igual. No es que sepas o no sepas que la ley existe, igual te afectaba o te afecta. Entonces, el hecho de que te mires o no te mires no hace que tus miedos o tus limitaciones no te afecten. Al revés, estás inconsciente de lo que vos hoy decías, de miedos que quizás están ahí guardados, que no los miro, pero no me dejan ir hacia crear los resultados que quiero. Justo hoy vas a estar brindando una charla, ¿no?, para interesados en el Insight 2. En el Insight 2, que el requisito es tomar el 1. Y el 2 es un poco para quienes conocen los seminarios. A ver, vamos a compararlo con abogacía, como obligaciones, o en medicina, anatomía, esas materias que siempre son las que más cuestan atravesar, ¿no? Uh-huh. Parece que después del 2, el 3, 4, a los que les gustó tomarlo, parece que fuera un poco más fácil, pero el 2 como que mete un poco más de miedo. Contanos por qué. Bueno, no sé si le vas a contar en la charla, pero... Sí, yo le atribuyo a que, bueno, en el Insight 1 trabajamos temas genéricos, entonces el Insight 1 es un poco más impersonal en el sentido que el facilitador da la conferencia de partes de información, se hacen dinámicas, pero son temas genéricos, como puede ser autoestima, motivación, liderazgo, responsabilidad personal, culpa, resentimiento. Pero en el Insight 2 el facilitador actúa como coach individual, si bien es un trabajo de grupo. Con cada participante. Cada participante se trabaja en forma individual. Entonces la mirada es mucho más profunda hacia sí mismo. Y lo que te decía antes, a veces me da miedo mirarme. Lo interesante es que una vez que te mirás, no solamente ves tus miedos y tus limitaciones, sino que empezás a descubrir el gran potencial que hay atrás de todo eso. Entonces Insight 2 es un seminario súper poderoso, en el sentido que los participantes se pueden transformar realmente en la mayoría de las áreas de su vida. Claro. La charla la vas a brindar hoy, ahora, dentro de un rato, la del, ¿no? Insight 2 sí, pero es solo para graduados de Insight 1. Pero capaz que está escuchando alguno. Y bueno, si algún graduado del 1 nos está pasando que están ahora por Facebook, que es muy fácil encontrarnos, mucha gente que ha hecho el Insight hace 15 años, 10 años, como que están volviendo, algunos a repetir el seminario, algunos a interesarse por el 2. Esta charla va a ser ahí en Malvin, al lado de la panadería Mar del Plata, pegadito, en la calle Orinoco y Río de la Plata. Empieza a 8:15, o sea, yo termino y me voy para ahí. ¿Y el Insight 1? Insight 1 tenemos una charla informativa el día 18 de marzo a las 7 de la tarde en el Hotel Splendor. 8 de marzo es... 18 de marzo, 18 de marzo. Porque el 19 empezamos el Insight 2, entonces tenemos, esa charla ahí en ese mismo salón, que es ahí en la calle Soriano y Andes. Si hay alguien que quiera ir a saber un poco más, sí, el martes 18. Bien, si no, por información hay una web, ¿no? Sí, www.insighturuguay.com, o en Facebook es Insight UI. Bien, muchas gracias, Paula. Gracias por recibirme.